Óscar, cuéntanos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy salvadoreño, soy periodista, soy jefe de redacción de un periódico que se llama El Faro y que solo te mete en problemas. ¿Y por qué estás hoy aquí? ¿Cuál es tu historia? Mira, estoy aquí para hablar de un par de cosas, de la cobertura de migración que he hecho a lo largo de este año y un poco lo que está resumido, ahora que lo veo sobre la mesa, en el último libro, que es la cobertura de violencia y corrupción que durante 13 años he hecho en Centroamérica y México. Y eso es lo que te provoca, te trae problemas, ¿no? Sí, fíjate, nunca hemos hecho un periodismo cómodo en El Faro. De hecho, el lema del periódico es periodismo incómodo. Ok, perdón. El lema del periódico es periodismo incómodo, solo que a veces, bueno, es incómodo para toda la gente a la que denunciamos, pero es incómodo para uno mismo también, que las vidas no son fáciles en este momento en El Salvador, donde nos gobierna un hombre que ya logró controlar todo el poder. De vidas que no son fáciles, vamos a hablar hoy de periodismo incómodo también, y de historias que cuentan y de contadores de historias. Bienvenidas a la República Independiente de la Radio. Sobre ser alguien en una sociedad que te trata como si no fueras nadie, sobre pertenecer, sobre sobrevivir, sobre huir o permanecer para contarlo, sobre contarlo sin concesiones. Sobre eso hablamos en este programa especial desde el Congreso de Migraciones de Mérida, al que os damos la bienvenida. Óscar Martínez, lo habéis escuchado ya, es cronista de El Salvador. Ha decidido no migrar, no abandonar su país, aunque su trabajo le ha puesto en el punto de mira de su presidente Nayib Bukele. Su último libro, Los muertos y el periodista, habla de narcos, sicarios, policías corruptos, asesinos impunes, políticos que tapan los crímenes de periodismo y de periodismo que, si no incomoda, es otra cosa. Lleva 13 años contando la violencia en Centroamérica, fue coordinador del proyecto En el Camino y uno de los fundadores del Sala Negra, proyecto de elfaro.net, el medio del que nos hablaba, ambos dedicados al periodismo de profundidad sobre migración, violencia y crimen organizado. Es autor del libro de crónicas Los migrantes que no importan y coautor del libro Crónicas Negras desde una región que no cuenta. Sobre periodismo y migraciones, sobre los parias de la tierra, sobre periodistas que cuentan las historias de los invisibles y dan voz a los que no lo tienen. Hablamos hoy en un programa desde tierra extremeñas. Sí, tierras además de algunas de las compañeras de este programa, y de historias que cuentan y de música que también cuenta. Hablamos hoy con todas vosotras, Pamela Ruiter-Fenstra, una mujer que narra las vivencias, las violencias, las tragedias y las esperanzas de los migrantes a través de las teclas del piano. La boca del dragón, las aguas turbulentas, la costa de Venezuela. En abril y mayo de 2019, dos chicos pequeños salieron de la boca del dragón. La mayoría de los pasajeros eran mujeres escapando de la violencia por la crisis en Venezuela. La policía apareció y tuvieron que correr a esconderse entre los arbustos. Olas, olas. Los 16 pasajeros
desaparecieron. Los padres de las jóvenes madres, los padres de los jóvenes niños, contactaron a las autoridades y dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con nuestros hijos? No recibieron respuesta. En lugar de eso, recibieron amenazas anónimas. Las mujeres aún están desaparecidas. Se piensa que fueron víctimas de tráfico humano. Hay una canción de cuna en Venezuela. Duerme, mi niño. No mazamorra, ni leche alguna. Dormite, mi niño. Duérmete, mi niño. Está en la cuna. Ahí está la cuna. Wow. Ya veis que se puede contar una historia a través de las teclas del piano, no solo a través de las teclas de la máquina de escribir. Pamela, ¿quién eres? Who are you? Thank you, Javier. I'm a musician. I live in the United States, and I am a composer as well as a performer. Soy música, vivo en los Estados Unidos, soy compositora y también toco. Aileen Truax nos va a acompañar también para hacer las traducciones de la historia que nos cuenta Pamela. Pamela es compositora, como dice, directora de orquesta y experta en improvisación. Hoy toca el piano, pero también toca el clavecín, el clavicordio o el carrillón antiguo, también conocido como órgano de campanas. Buscadlo en Google porque es flipante. Bueno, es flipante todo lo que hace ella. Sí, Pamela ha sido nominada al Grammy por su obra y está en Mérida porque cuenta historia a través de la música. Forma parte del CIC, Composición e Investigación Colaborativa, formado por directores de cine, compositores, periodistas como Aileen, que nos acompaña también en la traducción y ahora que damos las gracias por estar aquí haciendo este apoyo y contándonos también sobre este proyecto. ¿De
¿Qué dónde? consiste? Bueno, es un concepto bellísimo que tiene Pamela, perdón, con su sensibilidad de música, se dio cuenta de que hay historias que son dolorosas, que es necesario contarlas y que no necesariamente llegan a todas las personas. No todos leen algunas cosas, no todos ven algunas cosas, pero la música nos llega a todos, no importa qué idioma hables, no importa dónde vivas. Y el carrillón es un instrumento que se escucha a 2 millas de distancia. Entonces, si tú pones esta historia, como la que acabamos de escuchar, en un carrillón, todo el mundo sabrá que ahí se está diciendo una historia, y ese es el mejor de los inicios. Pues después seguiremos con más historias vuestras a través de las teclas del piano y vuestras voces. Pamela, we'll be back with you. Thanks very much. That was lovely, beautiful. Fue precioso. Gracias. Y ahora queremos hacernos preguntas para intentar conocer quiénes son, qué viven o qué sueñan quienes migran. Las cuestiones del directo. No lo oímos, ¿no? Hoy estamos estrenando equipo nuevo en directo y en exteriores, que nos acompaña Nick Sutherland. Vamos a darle un fuerte aplauso. Que está el hombre ahí sufriendo porque en toda la prueba ha salido todo bien. ¿Cómo es no tener oportunidades? ¿Cómo se ve ser? ¿Cómo es no tener oportunidades? ¿Cómo se ve ser miserable? ¿Cómo viven los últimos de la fila? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué es violencia extrema? ¿Por qué no se rinden? ¿Por qué siguen? ¿Por qué matan? ¿Por qué no matan más? ¿Qué es justicia para esa gente y democracia y gobierno y leyes? ¿Qué son ellos según ellos? ¿Qué somos nosotros? ¿Cuándo se hartarán por fin? Comen, cagan, ríen, aman, ven tele, quieren a sus madres, celebran Navidad, atesoran los primeros dientes desprendidos de sus hijos. Contame un recuerdo feliz. ¿Cómo así? He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la ¿Cómo así? participación. Es la pregunta que se hace en Latinoamérica cuando no has entendido bien algo que te dicen. Sería algo así como nuestro ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué quieres decir? Una pregunta que expresa el abismo de la incomprensión al que se enfrentan los nadie. En ese abismo bucea Óscar Martínez en Los muertos y el periodista, publicado en España por Anagrama, donde lanza preguntas que dan donde duele. Y una petición, como habéis escuchado, que te descoloca. Contame un recuerdo feliz. ¿Por qué esa pregunta, Óscar? Esta pregunta se la hice al personaje principal del libro, Rudy, un muchacho que el día que lo conocí yo pude anotar en la libreta. Hoy conocí a un muchacho que va a ser asesinado. Él fue asesinado, tal como lo predije lamentablemente el día que lo conocí. Mira, fue una pregunta espontánea. Yo ya entendía cómo él ejercía la violencia y cómo la vivía, pero no había logrado entender otros rasgos de su vida que me parecían más cotidianos. Lo complicado, lo crudo, es que Rudy no pudo contestar la pregunta, ni siquiera logró entenderla. ¿Quién es Rudy y por qué sabías que iba a morir? Mira, Rudy es el perfil de un absoluto miserable salvadoreño. Es decir, Rudy no solo es alguien que perteneció a una pandilla, a una de las 2 grandes corporaciones criminales que se crearon en Estados Unidos, en California, en los 70, el barrio 18 Revolucionarios. Era un muchacho que no sabía su edad exactamente, si tenía 14, 15 o 16 años. Era alguien que era de un sector muy empobrecido del interior del país y que además fue testigo de una masacre policial y luego traicionó a su pandilla. Es decir, Rudy era odiado por los criminales y por quienes perseguían supuestamente a los criminales. Lo quería matar a sus 14, 15 o 16 años la policía y la pandilla. ¿Nosotros podemos llegar a entender a alguien como Rudy? ¿Podemos llegar a entender lo que ocurre en El Salvador? Sí, yo tengo que creer que sí. Si yo creyera que no se puede explicar, debería dejar esto. Con dificultades, y a veces yo creo que la mejor forma de aproximarte, que es algo que intento plasmar en el libro, no necesariamente es una certeza. El periodismo tiene herramientas complejas y fuertes que son mejores que una certeza, como una buena duda. Por ejemplo, explicar el momento en el que Rudy ni siquiera pudo entender una pregunta que le hiciste, tan cotidiana,
una pregunta tan fácil de responder que solo necesita de tu arsenal de recuerdos, es válido para poder explicar las enormes brechas sociales que nos dividen en un país injusto y desigual como El Salvador. ¿Qué recuerdo feliz te contó Rudy? No logró comprender ninguno. Él simplemente insistió y preguntó una y otra vez, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No es el único muerto de los muertos y el periodista. Hay muchos, pero tú te fijas en 3. ¿Por qué? Mira, esta es una historia, la de Rudy y sus 2 hermanos, que fueron asesinados brutalmente. Tiene 2 elementos. Yo nunca la había sacado y nunca la había contado porque me parecía que era una historia que no te llevaba a ningún sitio. Es decir, me parecía que era como un perro que si lo sacas lo muerde. Entonces no había cómo sacar a pasear esta historia. No entendía yo por qué contarla. Y luego me di cuenta de que una historia tan circular, tan redonda en términos de desesperanza y marginación, era importante. Pero además creí que la única forma honesta de contarlo era complejizando la historia con algunas dudas éticas esenciales del periodismo. Yo no lo digo con facilidad, pero yo no sé qué tanto mi presencia una noche en el cantón donde ellos vivían y donde fueron secuestrados y asesinados tuvo que ver con que asesinaran a 2 de los hermanos de Rudy. Entonces, a partir de esa duda vital, esencial, aquella noche que estábamos buscando a Rudy porque había sido herido de muerte y teníamos que sacarlo del lugar, pero creo que mi presencia cambió las cosas ese día y que posiblemente Guito fue decapitado por ello y que posiblemente Herbert fue asesinado a machetazos por ello. ¿Y eso cómo te carcome la conciencia? Lo que pasa es que la otra pregunta no sé si hubiera sido más fácil, porque la otra pregunta hubiera sido qué hubiera ocurrido si yo no hubiera llegado aquella noche. Entonces, el problema del periodismo en muchas ocasiones es eso. Es difícil tener tierra firme, es difícil construir certezas absolutas, irte a dormir en la noche tranquilo. Si el periodista no tiene la cabeza llena de dudas dolorosas, posiblemente no ha hecho su trabajo bien. Este libro ha sido escrito para no caerte por ese abismo de la duda, para agarrarte a esas dudas como única manera de seguir contando. Fíjate que la verdad es que este libro surgió del hartazgo, porque el 2020 para todo el mundo fue un año difícil, pero en El Salvador a nosotros nos tocó encerrarnos y estar pendientes de este dictador en construcción que tenemos, que es Nayib Bukele. Y a mí me hartó la posibilidad de estarte dedicando una y otra vez y otro día dirigiendo una redacción que tenía que estar pendiente de la próxima diatriba o locura autoritaria del señor. Y me puse a revisar las libretas de la cobertura de estos 13 años y cuando encontré esa frase, pensé que esa frase no podía languidecer en una libreta. Vos, si lograste predecir que un muchacho iba a ser asesinado, hay algo que tenés que contar alrededor de eso. No puede ser una frase que muere en una libreta. Y a partir de ahí empecé a articular el libro. No lo hice para sanarme, yo creo que nunca he hecho periodismo para sanarme, ¿no? ¿Y por qué decidiste meterte como protagonista? En el libro aparece un periodista que resulta herido. Mira, lo voy a decir de esta forma, creo que porque una de las mejores formas de develar la relación, o sea, porque me parece que la manera en la que las cosas se han contado y la naturalidad en la que nos hemos acostumbrado a que se nos cuenten algunas cosas barbáricas como estas, tiene que ver con las posibilidades de cambiar o no el mundo, de que el periodismo influya alrededor de las personas a quienes nos dedicamos. Pero la única manera de contar eso con claridad, utilizando historias de otras personas, era también desvelando tus cagadas y desvelando aquello en lo que no lo hiciste bien, de lo que solo tenés una duda, y esa es la razón por la que me pareció que incluirme de una forma directa y completa en el libro era la única manera honesta de hacerlo. Si no, yo iba a ser como un personaje peregrino. Es decir, yo tenía que contar sobre todo los errores que cometí. ¿Crees que el periodismo puede cambiar las cosas? Porque también dices que a veces puede empeorarlas. Sí, el periodismo las puede empeorar muchas veces. Vaya, esta es mi respuesta a eso, y esa es una respuesta esencial para seguir haciendo esto. El día que yo crea que el periodismo no tiene ninguna posibilidad de cambiar las cosas, yo me dedico a otra cosa, porque ya ni siquiera me gusta tanto este oficio. Yo creo que el periodismo tiene la posibilidad de cambiar las cosas, una posibilidad que corresponde al mundo cínico en el que vivimos. Son cambios a una velocidad que nunca nos va a gustar, de una forma incompleta y no como la quisiéramos, y a un ritmo cínico, cínico como son las sociedades a las que respondemos, cínico como nos podemos acostumbrar todos los días a ver a alguien pidiendo en la calle pasar y comprarnos una hamburguesa y olvidarlo a los 5 minutos. Así, sí puede, pero no de la forma que nos gusta. Citas a Kapuscinski, que de hecho
tiene un lema casi labrado en piedra para todos los que nos dedicamos a esta profesión, que no se puede ser un cínico y ejercer el periodismo. Porque no lo es, porque aunque le duela, no ha dejado de creer todavía en esta profesión maldita. Óscar Martínez sigue haciendo periodismo en El Salvador, un país que no se entiende, desgraciadamente, sin la etiqueta uno de los países con más violencia del mundo. El Salvador vivió posiblemente los días más oscuros de los últimos años, entre el viernes 25 y el domingo 27 de marzo. Imagínate, más de 80 asesinatos en 72 horas. Es considerada la jornada más violenta de este siglo en El Salvador. Y estos asesinatos sorprendieron no solo por la cantidad, sino también porque durante el gobierno de Bukele la tasa de homicidios había bajado. El país llegó a tener decenas de días sin un solo asesinato. Carlos, la Mara Salvatrucha 13 les admitió a ustedes en el Faro que ellos estaban detrás de esta masacre. Ellos aseguraron que esa cantidad de personas muertas fue su forma de presionar al gobierno ante lo que consideraron un incumplimiento del pacto que tenían con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Como sabéis los oyentes habituales, El Hilo es un podcast de Radio Ambulante que ha sido colaborador con nosotras y que pone en contexto las noticias en Latinoamérica. En el capítulo Aquí se mata cuando ellos quieren, se detienen en el día 26 de marzo de 2022, un fin de semana en el que fueron asesinadas 80 personas, un récord después de un larguísimo periodo de violencia mínima. Y gracias a las grabaciones del medio de Óscar, del Faro, se descubre la causa oculta detrás de ese control de la violencia. ¿Por qué las maras o pandillas habían dejado de matar y por qué vuelven a hacerlo? Habían dejado de matar porque habían negociado con el gobierno de Nayib Bukele. Normalmente lo que negocian son prerrogativas carcelarias. A los pandilleros en El Salvador, y no son pocos, El Salvador es un país de 21.000 kilómetros cuadrados con 6.5 millones de habitantes adentro, 2.5 en Estados Unidos y 70.000 pandilleros activos. Es decir, es un grupo criminal que es una parte de la sociedad salvadoreña, nos guste o no nos guste, un grupo criminal que comete actos brutales. Pero son los políticos corruptos quienes desde 2012 les enseñaron que la muerte es su activo político, que negocian con la muerte, que si ellos matan mucho, se sientan y negocian con ellos, que si ellos dejan de matar, usualmente los traicionan, como ellos creen, según revelamos en esos audios de un funcionario público, que el gobierno de Bukele les traicionó. Y siempre que les traicionan, hacen uso de ese terrible recurso político que los corruptos salvadoreños les enseñaron a los pandilleros desde que se sientan con ellos. ¿Y qué es lo que había pactado Bukele con las maras? Mira, nosotros publicamos una serie de peticiones que tenían, incluso habían pedido algunas reformas legales para que ya no se pudieran utilizar en su persecución figuras como los testigos protegidos. Es decir, pedían reformas legales y beneficios carcelarios. Hay que tener en cuenta que todas las cúpulas de las pandillas en El Salvador están encarcelados desde hace más de 15 años, es decir, dirigen las pandillas y las han dirigido desde las cárceles algunos de los líderes más prominentes desde finales de los 90. El Estado no ha logrado controlar ese fenómeno criminal, ni siquiera en el espacio que por antonomasia le pertenece, que son las prisiones. Eso sin complicidad de muchos funcionarios y empleados públicos es inviable. ¿Esto se puede contar en El Salvador? Porque a partir de aquello el gobierno de Bukele endureció las leyes contra las maras y a su vez puso a medios como El Faro en el punto de mira. ¿Qué consecuencias ha tenido para vuestro trabajo? Mira, sí, lo de Bukele es sorprendente. Voy a ponerte otro ejemplo rápido. Cuando nosotros en enero de este año publicamos que 24 personas del periódico, de todas las áreas del periódico, no solo de la redacción, de administración, de gerencia, estamos intervenidos con Pegasus, la reacción de Bukele fue que su Asamblea Legislativa la siguiente semana creara una ley básicamente para legalizar Pegasus. Es decir, este hombre va de frente y para atrás ni para agarrar impulso. Es muy difícil hacer periodismo ahora en El Salvador. Ahora mismo, con esta ley mordaza que crearon, nosotros hemos descubierto pactos con pandillas desde hace años. Cada vez que tenemos que hablar sobre pandillas, solemos sacar preventivamente a los autores, porque la ley mordaza dice que si publicas algo que provenga de las pandillas, como una filtración de que negocian con el gobierno, y eso genera zozobra en la población, te podés ir 30 años preso. Concepto legal, zozobra. Claro, un concepto legal preciso, además, sobre todo a la discreción de un señor, porque Bukele controla a los jueces, a los magistrados, al fiscal, al jefe policial. Es decir, que ahora mismo, voy a poner un ejemplo, si publicas una fotografía, un graffiti, que demuestre el control de la pandilla sobre un barrio, ese fotógrafo o esa fotógrafa puede irse 30 años a prisión.
¿Tienes compañeros que ya han sido juzgados con este término de zozobra? No, de momento aún no han utilizado esa ley para nada. Yo creo que lo que Bukele ha hecho es ubicar todas las piezas para cuando su popularidad disminuya. Ahora es muy popular, el hombre lo quieren, lo adoran en El Salvador y por ende mucha gente a nosotros nos detesta. Claro, eso me lo contabas anoche. ¿Cómo puede ser que vosotros que estáis contando la realidad profunda de El Salvador y sois los demonizados y aquel que en realidad está pactando con las maras, forma parte del Estado corrupto, es aplaudido por la masa? Controla todos los medios, imagino. Mira, porque Bukele es un hijo de sus tiempos. El hombre fue creado, fue confeccionado por una serie de presidentes corruptos que saquearon el país desde que los dos partidos de la Guerra Fría, Arena de la derecha y el FMLN, el exguerrilla, gobiernan El Salvador. Desde entonces una serie de hombres corruptos nos han gobernado y han saqueado el país. La gente necesita creer en algo y encontraron en Bukele algo más parecido a la fe que a la razón. No quieren que nadie les desmonte esa fe. Va a tardar algún tiempo en que abran los ojos, pero yo creo que cuando lo hagan va a ser muy tarde. Óscar, tú escribiste un artículo que te preguntabas, ¿huir o permanecer? Muchos de tus compañeros se han tenido que ir de El Salvador. Ayer contabas como otro compañero del Faro ha tenido que huir. ¿Por qué? Mira, porque hay una serie de indicios, tenemos investigaciones fiscales abiertas, nos están llegando citatorios de diferentes entidades de la Fiscalía, tenemos expedientes abiertos por haber revelado negociaciones del gobierno con las pandillas. Uno de los expedientes abiertos que tenemos en El Faro es por haber justamente revelado que la Fiscalía anterior, antes de que Bukele sustituyera e impusiera a su fiscal, tenía un caso abierto. Y era tal la corrupción que habían encontrado y las pruebas que publicamos que el caso se llamó Catedral. Por revelar información confidencial nos han abierto un expediente. Revelar información confidencial es mi pinche trabajo. ¿Y tú por qué decides quedarte y hacer tu pinche trabajo? No, creo que es útil que yo siga allá. Creo que tiene sentido que siga allá. No quiero tampoco enviar el mensaje de que ya es imposible hacerlo en El Salvador. Sobre todo siendo jefe de la redacción, no creo que deba enviar ese mensaje. Las cosas se van a empeorar, viene una crisis fiscal, una crisis económica terrible en El Salvador, las cosas no van a mejorar y este hombre ya dispuso todas sus piezas para hacer sus movimientos. Ahora mismo puedo decir que que en una semana vuelvo a El Salvador, espero poder seguir diciéndolo por más tiempo. Y siendo un periodista incómodo y dejándote odiar por los lectores, citas a Caparrós cuando dice que hay que escribir contra el público, ¿tu vida corre peligro allí, Óscar? Sí, creo que la vida de varios periodistas, no solo periodistas del Faro, corre riesgo, claro, por varias razones. Voy a poner un ejemplo. Mi hermano Juan, que también es periodista, bueno, pues Bukele lo ha acusado de le ha llamado directamente en un tuit basura pandillera. Cuando el presidente profundamente amado difunde un video tuyo llamándote basura pandillera, un presidente que ha duplicado al ejército, es que el riesgo ya no solamente viene de los políticos y los casos de persecución, el riesgo es que gente completamente enajenada por el amor a Bukele te haga algo en las calles. No es primera vez que nos pasa, sí tengo que decirlo, la gente amó mucho en su momento, no tanto como a Bukele, al primer presidente de la izquierda, Mauricio Funes, que nos saqueó como un borrachito que llega a una fiesta con whisky por primera vez. Y con Mauricio Funes la gente terminó comprendiendo que los pactos con las pandillas de él que revelamos son imposibles de negar, pero lo comprendieron cuando el hombre ya estaba asilado en Nicaragua del dictador Daniel Ortega. Fue muy tarde. A pesar de todo esto, contame un recuerdo feliz. ¿Cómo así? Óscar Martínez, un aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. La historia que viene a continuación es dura, tanto como la que nos ha contado Óscar. Duele, pero es un honor presentarla en primicia mundial. Gracias a la generosidad de Pamela, estrenamos esta obra que primero vais a escuchar y ver aquí en el auditorio y después vais a poder disfrutar con la música en directo que ella ha preparado. Comenzamos a protestar, a decir, a gritar, a juntar gente para exigir que sacaran los soldados. Pero comenzaron a caer mis hijos.
Lo último que fue más duro para mí fue el secuestro de Elías y Malena. Íbamos de Juárez para Guadalupe. Una camioneta salió de por acá y se nos puso enfrente así. Se bajaron corriendo los sicarios, se pusieron con las armas, apuntándonos. Y ya no, a mí nomás me dio un aventón y se subió a la camioneta y se fueron. Se lo llevaron. Enfrenté al gobernador en México y le grité que quería que me entregara a mis hijos vivos, que él sabía quién los tenía, que él era el patrón de todos los asesinos. Le dije yo, tú eres un títere de Calderón, tú haces lo que él te dice. Yo le grité muchas cosas. No podía contestar, no podía decir nada, no decía nada él, no decía nada. Otro día a las 8 de la mañana me habla que ya los habían encontrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El gobernador sabía. Los recuperamos. Fuimos y los sepultamos a Guadalupe. Fuimos y los sepultamos. A los 6 días de que se llevaron a mis hijos, me quemaron mi casa. Y siempre ya al teléfono de uno de mis nietos, al teléfono de otro, al teléfono de mi hija, siempre eran las mismas amenazas. Si no se callan, ustedes siguen. Y ya sabemos dónde están. Entonces, el exilio es nomás una protección. ¿Sí? Aquí te vamos a proteger de tu país y total. Me mataron a mis hijos. Primero. Lo habéis escuchado, a doña Sara le mataron a 4 hijos y a uno de sus nietos. Eran activistas en la frontera entre México y Estados Unidos, cerca del Paso, entre Texas y Ciudad Juárez. Denunciaban los feminicidios, la corrupción y la militarización de la frontera. Dirigido por Diego Sedano, escrito por Aileen Truax, este documental sobre la historia de doña Sara, hoy suena con la música en directo de Pamela. This song to keep Doña Sara's voice alive, her memory alive, and her story alive. My dear children, I told them to stand up for what right, not wrong. They spoke against corruption with their breath. Then 5 were kidnapped and put to death. Julio César Reyes,
Aileen, doña Sara y su hijo Saúl pidieron asilo en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Lo consiguieron? Lo consiguieron, buenos días a todos, lo consiguieron después de muchos años. En Estados Unidos en este momento los procesos de asilo político tardan aproximadamente entre 6 meses y 1 año en ser aceptados, es decir, un juez evalúa si tú corres el riesgo suficiente para solicitar asilo o no, y entonces empieza tu proceso. Y el proceso puede tardar entre 3 y 7 años para lograrse, porque el caso de la familia Reyes fue muy público, porque se cubrió extensamente en México y Estados Unidos, fue un poco más rápido, digamos, en 4 años consiguieron el asilo, pero no es el caso típico de quienes huyen de la violencia en México. Tardan mucho más en conseguirlo, incluso no lo consiguen en su mayoría. La gran mayoría, las cifras que estamos teniendo en este momento, si tú vienes denunciando violencia en México, tienes 8% de probabilidad. 8%. 8% de probabilidad de que te aprueben el asilo, y Óscar acaba de hablar aquí, en el caso de países donde la violencia pareciera ser más explícita, como Honduras o El Salvador, no se llega al 14% de los casos. Un comparativo, si tú vas de Venezuela tienes alrededor del 60% de que te aprueben el caso, si tú vas de Siria tienes cerca del 80% de que te aprueben el caso. Eileen, el documental forma parte del proyecto Madre de los Exiliados. ¿Quiénes son esos exiliados y en qué consiste este proyecto? El nombre del proyecto es idea de Pamela y su enorme sensibilidad. Hay un poema que se llama Madre de los Exiliados, Mother of Exiles, que está grabado en la base de piedra de la Estatua de la Libertad. Y dice, los que están sufriendo, los que necesitan ayuda, vengan a mí, aquí los recibo con la antorcha en alto. Entonces, bueno, Pamela está apelando a esa promesa del pueblo americano de que si tú tienes peligros, si tú tienes angustias, aquí hay una libertad que te recibe, y evidentemente, bueno, es una ironía por esa promesa incumplida para que quienes buscan esa luz y esa libertad. Pamela, ¿qué les preguntas a las personas que forman parte de tus historias para componer la música que transmita sus sentimientos? What do you ask people, those migrants, for doing the music you do about them? Yes, I work directly with the journalists after they've reported stories. So the first story, La Boca del Dragón, was reported by Venezuelan journalist Marielba Núñez. Sí, Pamela trabaja directamente con los periodistas que han cubierto las historias. Menciona que la primera pieza que escuchamos es de la periodista venezolana Marielba Núñez. Whenever I can hear the sound of a person's voice, that influences me a lot as a composer. So that's the first step with Doña Sara. That was possible thanks to Aileen and Diego Sedano, who filmed this. El primer paso para ella, lo más importante, es escuchar la voz de la otra persona. En el caso de Doña Sara, ese fue el primer paso. Voy a anotar que cuando empezamos el proyecto con Pamela, Doña Sara ya había fallecido, pero afortunadamente teníamos la grabación y teníamos la voz, y con eso es que Pamela empieza a crear. I'm also thinking about so journalists report the facts, but music gets at the feelings, the emotions. Es importante que los periodistas reportan los datos, los hechos, pero la música te puede transmitir además emociones y sentimientos. And the combination can reach broader audiences so that people can start to understand the complex situation of migrants, and that people most often don't choose to be migrants, but they are forced to due to the circumstances. And Doña Sara's song shows that, I think. Sí, esta combinación lo que te permite es llegar a una audiencia más grande. Hay personas que elegirían no escuchar estas historias o no enterarse, pero una vez que haces una combinación como la del caso de la historia de Doña Sara, bueno, la historia tiene que llegar, ¿no? So to get at the feelings, I ask the journalists, and if possible,
the people about whom the story is, the protagonists, I ask them, what is their dominant sense? Is it your sense of sight or smell or hearing or touch? And how do you feel the story? Because if they can tell me their dominant sense, some journalists have told me, I see colors with this story. Another has said, I smell burning oil when there's violence, gender violence. And so that gives me something to work with as a musician because I can put the affect, the emotion into the music. Pamela, cuando está trabajando, le pregunta al periodista qué se siente, qué se ve, a qué huele, qué se escucha, cuál es el sonido dominante de esta historia. Y también te pregunta para ti qué es, de qué color es, cómo suena, porque todas esas sensaciones son las que ella va a utilizar para crear el sonido de esta historia. As soon as we get into those senses, deeper layers of the stories are excavated and we learn things. I learn things from the journalists as well as the protagonists in this story that I wouldn't otherwise know. Y una vez que tú empiezas a tener todas estas sensaciones, empiezas a tener como muchas capas de la historia que son bastante más profundas y eso, bueno, se comparte con los periodistas y cuando es posible se comparte con los protagonistas de la historia también. Pues una forma de conocimiento a través de la música, de indagación en estas historias, que luego afloran a través de las notas que compone Pamela. Volveremos contigo, también contigo, Aileen. Gracias por las traducciones y por contarnos este hermosísimo proyecto. Thanks very much. We'll be back with you. Okay, great, thank you. Y precisamente sobre músicas y migraciones tiene una sección intermitente, como el Guadiana, en nuestro programa, la directora de Por Causa y la culpable de este congreso. El Salvador vivió posiblemente los días más... Bueno, la sección se llama Migra la Lan y ella no necesita presentación, pero allá vamos. La vamos a hacer porque antes de que se arranque a bailar, casi mejor presentar. Tengo muchas cosas que contar, así que me tendréis que invitar otra vez, pero hoy solo os voy a contar que en España todos los años llegan varios centenares de chavales y chavalas sin sus padres, son menores y caen en un sistema de acogida tan débil como todo el sistema de gestión migratoria de este país, que es un desastre, ¿no? Y en ese sistema de acogida acaban en estos centros de acogida, que no son solo para niños migrantes, pero los únicos que no pueden salir de ahí son los niños migrantes. Porque si bien hay muchas familias españolas que están dispuestas a abrir sus puertas para acoger a estos niños, el sistema no lo permite. Entonces, nosotros hemos tenido la suerte de contar con una financiación de Europa que nos ha permitido investigar este hecho y nos ha permitido indagar si el problema era un problema de la sociedad española o del Estado. Y ha sido claro que es del Estado. La sociedad española es generosa, somos mucho más generosos a veces de lo que creemos. Y cuando estos chavales llegan a la mayoría de edad, normalmente sí encuentran familias que ahí ya no tienen que pasar por los canales oficiales y que les dan acogida. Y últimamente, gracias a una reforma de la ley insuficientemente contada, porque nuestro ministro Escrivá lo ha hecho todo por debajo, hay muchísimos chavales que han conseguido regularizar su situación y eso es fantástico y eso les permite trabajar y también decidir sobre qué quieren hacer y poder alquilar, por ejemplo, un apartamento, cosa que si no tienes papeles no puedes hacer. Y ya sabemos que en España hay 500.000 personas, por cierto, que no tienen papeles. Hay unas hojas de firma que habrás firmado, ¿no, Por Javier? supuesto, yo firmo todo lo que tú me pongas delante, yo lo firmo. Pues hay que firmar, pero bueno, en concreto los chavales menores de edad son niños y niñas pequeños a los que no estamos respondiendo, ¿no? Y eso es tremendo. Creo que hoy tenemos a gente maravillosa como Eva Bajameida, a la que quiero con locura, y a Ismail, que os va a dejar con la boca abierta contando un poco más de esto, ¿no? Sí, no adelantes. Ay, perdón. Tú vaya telonera, deja que lleguen ahora los... Acabo de hacer un spoiler. Bueno, está muy bien. También nos acompaña una pieza fundamental para que desde hace 5 años se celebre aquí este congreso. ¿Quién eres? Soy Ángel, soy de Extremadura y siempre me he dedicado a la cooperación y a las migraciones.
¿Y qué nos cuentas de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo? ¿Qué hacéis ahí? Hacemos muchas cosas, pero lo importante es que lo hacemos con mucha gente. Hacemos una cooperación que creo que se ha convertido en una cooperación muy singular, en una región como esta. Es como eso de que hace una chica como tú en un sitio, que hace una cooperación como esta en un sitio como este, pues hace una cooperación de la mano de 250 organizaciones de la sociedad civil y hace una cooperación que trata de representar lo que la solidaridad del pueblo extremeño quiere. En 20 países, en los últimos años trabajando con más de 5 millones de habitantes, de personas de diferentes partes del mundo y además, algo que es importante, que la gente a veces no recuerda, generando mucho empleo de jóvenes, de gente comprometida que desarrolla su solidaridad en una región como esta, haciendo cosas tan interesantes como esta. Sí, como la que hemos visto. ¿Y es un momento como el actual difícil para la cooperación? Aquí no. En términos generales sí, pero aquí no. Y además hemos estado todos estos últimos 13 meses para hacer una nueva ley que la va a blindar, que es lo importante, blindarla ante posibles riesgos. La cooperación hoy es la mejor medicina, y esto es una cosa que peleamos mucho, contra los discursos del odio. La cooperación es la mejor medicina contra los totalitarismos que contaba Óscar y contra las nuevas oleadas de los fascistas. Por eso la vamos a blindar, porque creemos que es lo que mejor puede aportar Extremadura a la sociedad que nos reclama y que exige que de verdad, que seamos un órgano efectivo. Pues esperando que lo seáis y confiando en que lo sois, muchas gracias Ángel y Lula por invitarnos, por acogernos en este maravilloso congreso que de verdad a mí me está encantando. Bueno, sobre todo lo de ayer, pero eso ya los que han estado por aquí ya pueden saber un poco a qué me refiero, pero esta mesa también. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spreaker, Twitch y en todas las plataformas de podcast. Todos los canales para estar conectados contigo. ¿Quién eres? Hola, soy Daria Gavrilova y soy inmigrante de Rusia. ¿Qué haces aquí? Soy profesora y vuelvo a hacer periodismo también, ¿Desde hace cuánto estás en España? desde 2012. ¿Y quién eres tú? Yo soy Eva Bajameida, soy periodista y nací en los campos de refugiados saharauis, un lugar donde prima mucho el silencio, un silencio que solo se puede romper haciendo mucho periodismo. ¿Y quién es la persona que está a tu lado, a tu derecha? Ismail, un joven marroquí, 23 años, activista y de Madrid. Toma ahí. Los tres migraron siendo muy jóvenes, Ismail y Evaba siendo niños, dos son periodistas, otro mediador. Hoy son los protagonistas de nuestra tertulia más fresca en la que queremos que nos cuenten cómo les gustaría que le contemos. A ver, esa careta de nuestra tertulia más fresca, ahí va. Lo lleváis crudo. Lo lleváis crudo. Una sección en plan tertulia. En plan random. Sí, totalmente random. Por fin un espacio sin boomers, en carne cruda. ¿Sin qué? Que no te catas. Boomer. ¿Qué? Que yo soy generación X, chaval, entérate. Ok, boomer. ¡Que falta calle! A mí me renta más. A Eva Bajameida la habéis visto sin lugar a dudas en el telediario de La Primera. El olor de la guerra permanece en la región de Kiev. Ramas calcinadas, refugios, uniformes, botas y restos de comida de las tropas rusas. Este bosque En la guerra de Ucrania, pero también en los suburbios de Casablanca, tras la masacre de Melilla. Trabaja en Radio Televisión Española y forma parte de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras. Nació en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf y llegó a Don Benito, muy cerca de aquí, cuando era adolescente, cuando tenía 16 años. Se marchó de su hogar siendo niña y ahora cubre migraciones y exilio. Eva, haberlo vivido te ayuda a contarlo mejor. ¿Qué es lo importante que debemos contar como periodistas y qué parte tienes tú ya por haber estado, por ser protagonista? Bueno, yo creo que somos lo que hacemos y hacemos también lo que somos, ¿no?
porque al final yo recuerdo que cuando ya empecé a estudiar aquí en España, mi padre me pidió ser médico, porque en un campo de refugiados pues se necesitan médicos, mucho más que periodistas. Y yo me acuerdo que desde aquí, viendo cómo hay lugares en el mundo que nunca nunca acaparan titulares, que lo que hacía falta era periodistas. Y, hombre, yo creo que eso me movió mucho para hacer el trabajo que hago. En temas migratorios siempre me preguntan, ¿no? Y es verdad que cuando intentas contar historias ajenas como te gustaría que contasen la tuya, creo que es muy importante y entiendes, hay menos barreras culturales, de idiomas, sí que creo que te da un bagaje de poder hacerlo. A Ismail lo conocimos precisamente gracias a Por Causa. El Majoubi. ¿Lo he dicho bien, Ismail? Perfecto. Era menor, lo que hoy llaman insistentemente desde la ultraderecha menas, pero que en realidad son menores no acompañados, menores de edad que no tienen padre ni madre en nuestro país, con 22 años de empalmada, porque de hecho trabaja en el SAMUR, trabajaba esa noche en el SAMUR, de día trabaja como mediador y ha creado una asociación para proteger a los que llegan como él a este país. Exmenas se llama, reivindicando y dándole la vuelta a la palabra, al insulto que estigmatiza a estos jóvenes no acompañados. Tenía 16 años cuando llegó escondido en los bajos de un camión, ¿verdad, Ismail? Sí. ¿Cómo es eso? Es esconder donde hay hueco y aguantar hasta que ¿Cuántas horas estuviste ahí? Llega a destino. No he estado mucho, casi 1 hora y media, porque primero he estado dentro del puerto, que es nuestro reto, y estar pendiente del camión porque estaban esperando el cacheo ese, el registro, y aguantar hasta que pase y ¿Fue peligroso? He tenido suerte que no me han pillado. Ya, eso es verdad. Bueno, tú, que ahora mismo eres un portavoz de quienes como tú han llegado sin acompañantes paternos, has decidido dejar de hablar con medios cuando hay una tragedia sobre migración. ¿Por qué, Ismail? He dejado de ver. No, me dicen que has decidido dejar de hablar con los medios porque al final los medios no cuentan las cosas como te gustaría, imagino. Bueno, pues parte sí, parte no. Hacer política con los medios, depende de la propuesta y depende del interés también. ¿Qué crees que los medios hacen mal a la hora de contar la migración? Primero están respondiendo y no están informando a la gente, están solamente compitiendo si la extrema derecha si nos está adelante. Es una competición de quién el más guay que saca más, cómo es más contenido sobre el respecto, y además es un contenido que capta a la gente, que es de interés del público, entonces que básicamente dejamos de interactuar con muchos medios, básicamente para no ser un medio, ¿no? Ser explotados o utilizados solamente para rellenar hojas y contar historias. Y minutos de televisión y de radio, ¿no? Eso es. Otra persona que se dedica al periodismo es Daria Gavrilova. Había terminado sus estudios universitarios cuando decidió dejar Rusia para siempre. Нужно бороться иначе. Сейчас мы вам расскажем, как. Откуда там Es un podcast feminista que sigue emitiéndose en Rusia. Daria es corresponsal de Kommersant FM en España. Sus artículos se pueden leer en ediciones digitales muy populares en Rusia como Medusa, The Village, Wonder Cine o RBC, y ha investigado sobre la censura en los medios digitales en Rusia. También es coautora en el libro Historia de los medios de comunicación rusos. Daria, ¿ahora te sientes más comprendida que hace años? Nos has contado por qué en tu país. No es en mi país, es aquí en España.
Porque yo también hice un máster aquí en Barcelona, no, en Madrid. Yo hice un máster en periodismo y me preguntaban, ¿y tú de Navidades vuelves a Rusia o cuándo vas a Rusia? Y yo estaba diciendo que no. Realmente yo tenía pesadillas, no es una exageración. A veces yo tenía como sueños nocturnos de pesadilla que yo tuve que volver a Rusia porque no, me denegaron la residencia y vuelvo a Rusia. Esto me daba mucho miedo. Y cuando yo estaba diciendo estas cosas a mis compañeros y compañeros no me comprendían, me miraban como, ¿qué mena de persona tiene que ser para odiar tanto a su país? Y bueno, yo creo que ahora ya no me hacen estas preguntas. Ya. ¿Por qué no te las hacen? Ahora creo que crees que hemos comprendido lo que realmente llevabas tú denunciando que pasa en Rusia desde hace décadas. Más o menos sí, porque de hecho aquí hay compañeros que me conocen desde hace tiempo. Yo he escrito artículos en 2014, en 2015. De hecho, mi trabajo fin de máster era sobre censura en los medios digitales, que llegó a ser una gran... Yo quería hacer una cosa buena, yo quería enseñar como el nivel alto de los medios digitales en Rusia y elegí 3 y ocurrió la anexión de Crimea y yo llegué a mi tesis con la... Y después de esto cerraron los 3, uno tras otro. Yo llegué con la tesis, no sobre qué alto nivel es, pero cómo se cierran los medios digitales. ¿Cómo os habéis sentido cuando os han retratado como migrantes, Ismail? Bueno, lo voy a repetir, pero bueno, he dicho, utilizados muchas veces, pero luego no estar de acuerdo con el contenido, porque básicamente yo creo que como si fuera periodista, tengo que sumar a la gente la que he entrevistado como que va a leer este artículo, que el artículo que escribo o el reportaje o va dirigido también a esta gente, también a las personas migradas, a estos jóvenes no acompañados, que también les va a llegar esta noticia. Pero como que solo se interesa porque como que si el artículo va solo a los españoles, ¿no? Y se deja de lado, en plan, con los sesgos, ¿no? Se dice, sesgos. Y con los, cómo piensan, como desde la percepción española del panorama y tal. Y entonces, por eso digo que hay que documentar situaciones, hay que documentar que nosotros no terminamos en las fronteras, sino seguimos aquí viviendo. Pero las fronteras para muchas personas se quedan ahí, pero para nosotros nos persiguen, hay algunos que toda su vida. Entonces hay que contar, ¿no?, más allá de las fronteras y no solo contar las historias, sino contar con los que cuentan las historias. Eva, tú tienes mucha experiencia en esto, en contar. ¿Tú qué crees que falla cuando contamos la migración? Bueno, yo creo que tenemos como 2 extremos, ¿no? En un telediario pues damos cifras, es como ha llegado una patera con 200 personas, cifras que deshumanizan a las personas que llegan y cifras que no nos permiten ponernos en la piel de estas personas que llegan. Luego también creo que no se responde siempre a las 5 preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de hacer un trabajo periodístico, ¿no? Por ejemplo, el por qué. Muchas veces no se narra los países de origen, no se habla de los países de tránsito, no se habla de esta realidad y cuáles son los motivos que empujan a estas personas a marcharse. Cuando vemos que, por ejemplo, África o lo que sucede en América Latina no se explica, no es noticia, ¿cómo vamos a entender por qué estas personas huyen de estos países? Y luego yo creo que una vez aquí, y lo comentábamos también ayer, se cae o en el buenismo de las historias por parte de algunos medios, y reconozco que yo también me centro mucho en las historias, lo reconozco, pero también falta
esa parte del por qué, quiénes son los responsables. Y, por ejemplo, cuando ocurrió la masacre de Melilla, faltaron muchas claves políticas, allí se cometieron muchas violaciones de derechos humanos, violaciones en frontera que no fueron explicadas. Y por eso cuando luego cruzamos la frontera y estuvimos al otro lado viendo cómo había miles y miles de sudaneses cuyo país está en guerra, cuyo expediente, incluso algunos habían solicitado a la oficina de ACNUR en Casablanca, en Rabat, el estatuto de refugiado, no se les responde, están en una situación, en un país donde se vulneran todos sus derechos y sin embargo nos quedamos con las imágenes de la valla, ¿no? Creo que no siempre se cuenta bien y que bueno, pues que tenemos también un reto, incluso los periodistas especializados en este país, que son muchos y buenos también, los hay, con esa sensibilidad, pues que a veces nos faltan estas claves. Daria, creo que tú, aparte de Arde el Patriarcado, que es ese podcast que llevas haciendo desde hace mucho tiempo en ruso, quieres hacer uno en castellano sobre la migración. ¿Qué es lo que te gustaría contar ahí? ¿Cómo contarlo distinto a como ves que lo cuentan habitualmente los medios de este país? Sí, es correcto. Ahora estoy elaborando este proyecto. Estoy en la fase de buscar financiación, a ver si me dan beca de Pulitzer. He solicitado, ¿eh? Pues esto sería un podcast sobre inmigrantes contado por un inmigrante que soy yo. Cada episodio sería una comunidad distinta. He grabado las entrevistas para el primer episodio piloto, que sería sobre la comunidad ruso-parlante de Barcelona. Y cómo me quería hacerlo, me quería primero que son las voces de las personas, que no es una periodista española contando la historia de este chico, son las voces que tienen acento, que se dedican a varias cosas diferentes. Y también, bueno, no voy a decir todo. Pero me interesa sobre todo como qué es lo que falla, como le estábamos preguntando a Ismael y a Evaba, en la narración que hacemos de la migración. Yo voy a decir dos cosas. La primera, la dicen todas, que estas historias sobre personas, son personas sobre todo, no son números. Y la segunda es quitar la narrativa de ellos y nosotros, porque yo diría, incluso sin ser súper romántica, en plan, es que todos compartimos el mundo. El momento que una persona llega a España, sea un joven marroquí o una chica ucraniana que está esperando arraigo social, es parte de sociedad. Esto es súper importante porque estas personas viven aquí, tienen sus intereses, participan en economía y el retrato siempre es casi la misma cosa. Es que si dices una migrante de Rusia, un migrante de Marroquí, cada uno tiene un estereotipo que le salta. Y pues yo quiero enseñar personas reales, porque una de las personas que he entrevistado para el episodio piloto, por ejemplo, es una sommelier que habla 5 idiomas. No es la imagen que tiene la gente pensando en migrante, pero sí que ella es una inmigrante y hay varias historias. No digo que no voy a contar historias difíciles, porque es parte también, pero cualquier historia de inmigración es historia difícil. Entonces, pero hay varias. Entonces, aquí creo que, bueno, perfiles diferentes, puede decir. A mí me suele pasar con el tema de la inmigración que al final, claro, la tragedia, el drama, tapa a la persona. Al final siempre son víctimas de trata, de maltrato, de una vida muy dura y al final nos olvidamos que detrás de esa persona hay alguien que va al cine, que tenía su grupo de amigos, que jugaba al fútbol, que tiene a su madre, su padre. ¿Cuáles son los estereotipos más duros que has tenido que sufrir, Ismail? A lo mejor de las responsabilidades, por ejemplo, tema de trabajo. Como que te ven no como un vago. Llevo 3 años trabajando en emergencia, interviniendo con personas, familias de todas las nacionalidades casi, y sigo el de, qué bien hablas español. Se lo habéis visto los tres, ¿no? Sí, les entiendes y no sé, no te viene muy grande como dudar en la capacidad de que, ¿no?
y la responsabilidad también. Pero ahí está hecho. No me han despedido hasta el momento. Yo creo que además también quitaron un poco la legitimidad de la juventud, ¿no? En la tertulia comentábamos que a los jóvenes migrantes, como tenéis un drama detrás, solo tenéis que estar pendientes de sobrevivir. No podéis tener espacio para disfrutar y para ser jóvenes, para fallar, para equivocaros incluso. No podéis equivocaros nunca. Es que eso también está, porque básicamente el Estado, desde que entramos, quemamos las fronteras y entramos, básicamente nos excluye de los espacios públicos. Estamos en unos centros de recepción de menas, entonces estamos a las afueras de las ciudades y tenemos en Madrid el ejemplo claro, lo de Casa de Campo. Entonces, como que donde menos es que como hay una imagen pública tan bella, ¿no? Ellos como un poco, no sé qué piensan, entonces como que más lejos mejor. No solo os enfrentáis a los estereotipos, también a la lejanía y a la pérdida. Baba, en Raíces y Clamor, un documental que hiciste, tú decías, estemos donde estemos, hay unas condiciones personales duras, no solo a nivel material, sino psíquico. ¿Qué es lo más duro de estar lejos? Bueno, para mí yo creo que lo más difícil ha sido el proceso de construcción de una identidad, ¿no? Porque tú al final llegas a un país en el que, bueno, pues pretendes como aportar tu granito de arena. Yo veo que mucha gente se sorprende que soy periodista y que trabajo en un medio público, ¿no? Aquí en España. Pero eso se debe a que, como decía, siempre hay una distancia, ¿no? No perteneces a aquello, pero tampoco perteneces a esto. Y luego, cuando se trata de mujeres, pues esa construcción identitaria, para mí, desde luego, ha sido lo más difícil, ¿no? Y creo que, pues, asimilar, ¿no? Decir, antes era Evaba la saharaui o Evaba la europea. Y ahora es como, bueno, pues la hispano-saharaui, ¿no? Encontrar ese equilibrio yo creo que es uno de los mayores retos. Los migrantes vivís una paradoja, que sois invisibles por un lado y luego al mismo tiempo muy visibles por vuestro acento, vuestros rasgos, vuestra manera de vestir, lo que todavía os identifica como alguien de fuera. ¿Eso cómo se vive? Bueno, buena pregunta, no sé cómo responder. Yo diría que me pasa esto también que bien que hablas el español. Pero también quiero decir vivo en Barcelona, que es una ciudad muy turística, y yo cada día entro en un lugar y me hablan en inglés. Jolín. Porque tiene los ojos muy claros y el pelo rubio. Sí, pero me pasa, yo paso 3 minutos hablando con una persona en castellano, entiendo, y de repente, sin preguntarme nada, se cambian al inglés. Y yo es como si fuera de España, el único país que existe es angloparlante. Una persona si tiene ojos azules habla inglés, pero es que, bueno, sí, es como decía también Baba, que es una crisis de identidad. No sé por qué. Y también este verano he viajado por Europa y me preguntan de dónde eres. Y yo digo de Barcelona. Y me dicen, no, de Barcelona no eres. Y me dicen, ¿de dónde eres realmente? Y yo digo, bueno, soy de Rusia, pero dejé Rusia hace 10 años. Y este momento me dicen, es que los rusos sois esto, como si los últimos 10 años de mi vida no existieran. Pero yo soy de Barcelona, te puedo contar de cava. Cuando venís a Barcelona, os pongo el mejor cava que existe. Esto es como, yo creo que me gustaría hablar de esto también en el podcast y ampliar un poco, porque estos 10 años vivimos aquí y sí que siempre seré rusa, siempre mantendré esta parte de mí, pero también los 10 años que vivo aquí no son nada, no son agua, no sé, no sé esta expresión, pero impactan, entonces no soy una persona de aquí también. Me gusta eso, soy una persona de aquí también. Me parece un gran cierre para esta charla que hemos tenido con Ismail, con Evaba. No os vayáis porque queríamos poner música a vuestras historias. En directo, así que como hemos empezado escuchando la ola de la Estatua de la Libertad, como un canto de sirena, vamos a pedir a Pamela una pequeña improvisación para entender cómo se traducen al piano sentimientos
y situaciones en las que se pueden ver un migrante o una migrante. Antes escuchábamos el mar y ahora queremos pedirle a Pamela, ¿cómo suena el desierto? The desert. I just read Oscar Martinez's La Bestia, and he describes the desert in such a way that I feel thirsty during the entire book. Pamela acaba de leer el libro La Bestia de Oscar Martínez, donde justamente habla del desierto, así que tiene una idea fresca. Y le hizo sentir mucha sed. So very dry sounds in the desert, and also I'm thinking that if I were walking in the desert, I would be looking east, west, north, south constantly, and so I maybe move the notes. El desierto tiene sonidos muy secos y yo me imagino que si estuviera en el desierto estaría buscando el norte, el sur, el este, el oeste. ¿Y cómo sonaría el miedo? How does fear sound? Fear. Fear is usually... I've found that fear is not just violence at the moment, but it's anticipating violence or danger. Siento que el miedo no es solamente la violencia del momento, sino cuando sabes que vendrá violencia, sentir ese miedo. We have a story with Ana Avila, a Mexican journalist, called Agencia Creciente, that's about domestic violence. And it's this internal fear that comes before the external violence. Hay una historia periodística de México, el nombre es Agencia Creciente, y es sobre un caso de violencia doméstica. Y entonces es esta constante sensación de caer en algo, este miedo. Here's the wariness. It sounds calm, but it's not. And then... ¿Y la esperanza? Hope. Hope. Along with hope comes courage. Qué hermoso. Pues con esa esperanza nos vamos a ir despidiendo. Claro que sí. Y le voy a pedir precisamente una música para la despedida, para cuando uno parte de casa y deja a sus seres queridos, se despide de ellos. For the farewell, what will be the music? When you leave your dear ones and you say goodbye. Yes. I'm thinking back to our mother of exiles because anyone who has been forced into migration has to say farewell. Piensa en justamente Madre de los Exiliados porque cualquiera que sale y tiene que pedir asilo está saliendo por última vez. So there are waves of emotions, waves perhaps of water, waves of heat in the desert. Hay emociones, olas tal vez de agua y también oleadas de calor en el desierto. And many unanswered questions. Y muchas preguntas sin respuesta. Con esas preguntas sin respuesta nos vamos a ir
despidiendo, con esta música de despedida de Pamela, os decimos adiós. Gracias al Congreso de Migraciones de Mérida por ser refugio y a vosotras por recibirnos allá donde vamos con los brazos abiertos. Y de verdad, gracias por acoger al mejor equipo de la radio formado por Celtia Tabeallo, Álvaro Vega, Paz Galiana, Marta González, Ray Sánchez, Elena Gómez, Rocío Gómez, el flamante fichaje Nick Shatterland. Que tiene bueno hasta el nombre. Y anda que no vamos a fardar con un técnico con ese nombre de actor de Hollywood. Tony Vega y Ángel Blanco nos han ayudado en el sonido. Aquí se despiden Javier Gallego. Rudo. Y Violeta Muñoz, también conocida como Violeta Star. Ismail, Evaba, Daria, muchísimas gracias también. Ha sido un placer teneros. Y gracias a todas vosotras por estar aquí una vez más. ¡Que os quieren! ¡Hasta la próxima! Y que la radio os acompañe.